El gobierno corporativo son todas las reglas y documentos que nos van a ayudar a darle continuidad a nuestro proyecto. Es decir, cuando emprendemos un negocio, pues lo ideal no es que el negocio quede con nosotros únicamente actuando como un director de orquesta, ¿no? Como has referido en otras ocasiones. Buscamos que se integren más, es un trabajo en equipo. Pues el gobierno corporativo es para todos. Desde las empresas que cotizan en bolsa, desde las medianas empresas hasta estas empresas que acaban de surgir, estos empresarios que acaban de cumplir un sueño al constituir su empresa, es para todos este gobierno corporativo. El primer paso es tener los documentos personales en orden. ¿Por qué? Muchos de los manuales o procedimientos que vamos a crear para formar nuestro gobierno corporativo, pues requieren tener documentación personal al corriente. Muchas veces se piensa que al tener un gobierno corporativo puedes incluso... Eso es totalmente falso, al contrario, este gobierno corporativo te va a ayudar. Hablemos Derecho con PDLC, The Bridge to the Solution. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sintonizarnos. Yo soy Mauricio Portillo y esto es Hablemos Derecho con PDLC. Mucho se escucha hablar del famoso gobierno corporativo. No solo en empresas que llevan muchos años en el mercado, sino también respecto de empresas nuevas, empresas de nueva creación y que están buscando crecer con una estructura sostenida. Para hablar de esto y de mucho más, para poder entender de qué va este tema del gobierno corporativo, nos acompañan Angélica Uribe, Georgina Bravo, ellas socia y asociada respectivamente de PDLC. Angie, Gina, bienvenidas. Gracias por la invitación. Gobierno corporativo. Decía ahorita, se escucha por todos lados, suena bastante fancy, bastante elegante decir que tienes gobierno corporativo en tu empresa. Angie, ¿qué es el gobierno corporativo? ¿De qué va? El gobierno corporativo son todas las reglas y documentos que nos van a ayudar a darle continuidad a nuestro proyecto. Es decir, cuando emprendemos un negocio, pues lo ideal no es que el negocio quede con nosotros únicamente actuando como un director de orquesta, ¿no? Como has referido en otras ocasiones. Buscamos que se integren más, es un trabajo en equipo. Entonces, teniendo las reglas claras de quién va a participar en el proyecto, cuáles son sus funciones, nos ayudan a prever y estoy hablando no nada más de cómo va a operar la sociedad en el futuro, ya sea mediano o a largo plazo, sino también cómo vamos a expandirlo. Si estamos, por ejemplo, en un negocio familiar, que es muy común ver ahí la implementación de gobierno corporativo, ¿a quiénes vamos a permitir que realmente participen en el proyecto, no? Quizá de manera honoraria, algunos integrantes puedan decir, oye, a mí me interesa participar, pero no voy a estar dedicado al 100%, pueden llegar a tener un papel menos significativo en la empresa, pero aún así participan, ¿no? Y hay personas que pueden dedicar todo su tiempo a que el negocio prospere y continúe para futuras generaciones. Entonces, son, en resumen, estas reglas que nos ayudan a solidificar lo que ya tenemos. Si tenemos un producto que funciona, ¿cómo vamos a asegurarnos para que continúe más allá de los que lo fundaron? Perfecto. Suena a una gran labor, suena a complicado, suena a que necesito gastar mucho dinero, pero ¿qué hay detrás de este gobierno corporativo, Gina? ¿Para quién es el gobierno corporativo? Pues el gobierno corporativo es para todos. Desde las empresas que cotizan en bolsa, desde las medianas empresas hasta estas empresas que acaban de surgir, estos empresarios que acaban de cumplir un sueño al constituir su empresa, es para todos este gobierno corporativo. Igual puede sonar como un poco caro, puede sonar como un gasto. En realidad es una inversión, porque al darle justo estructura a tu negocio va a ser mucho más fácil que en un futuro, si pasa algún tipo de... en vez de actuar como loco y decir no sé qué hacer y aventar papeles y buscar, lo que vas a hacer es irte a tus reglas y revisar cuáles son las bases que estableciste. Y también es importante decirles que no tienes que hacer todo esto, lo constituiste tu empresa y ya tienes que tener tu gobierno corporativo. No, es algo que puede ir avanzando poco a poco, que puedes ir creando poco a poco y que también las reglas del juego pueden ir cambiando. Me encanta. Ya vemos que el gobierno corporativo es un conjunto de reglas
que te ayudan a tener certeza y darle continuidad a tu negocio. Ya vemos que en realidad el gobierno corporativo es para todos. Perfecto. Que no necesito gastar, que no necesito hacer esto en lo que se ve caro, en lo que se ve complicado, en lo que me preocupa más de lo que me emociona tenerlo. Pero, ¿por dónde se empieza, Angie? Ya nos compartía ahorita Gina que hay cosas que puedes hacer paulatinamente, pero ¿cuál es el 1, 2, 3 del gobierno corporativo para aquellos que están empezando un negocio o inclusive que es un negocio en marcha de hace muchos años? El primer paso es tener los documentos personales en orden. ¿Por qué? Muchos de los manuales o procedimientos que vamos a crear para formar nuestro gobierno corporativo, pues requieren tener documentación personal al corriente. No me refiero únicamente, por ejemplo, en el caso de beneficiario controlador, que Gina ha expuesto en episodios anteriores, sino en justamente quiénes son mis miembros de comité, quiénes son mis accionistas, quiénes son mis administradores, quiénes son mis directores. De todos ellos, pues necesito tener un cierto expediente. Entonces, teniendo documentación personal en regla es el primer paso. El segundo, ¿qué es con lo que ya cuento? Si ya tenemos un negocio orientado más a la formalidad, significa que ya tenemos una empresa constituida. Necesitamos ver que la casa esté en orden, que tengamos la inscripción en registro público, que nuestras obligaciones con el SAT estén al día, con el IMSS, ver que todo lo que necesito para operar de manera diaria esté al corriente. Y en tercero es que efectivamente lo que yo tengo como gobierno corporativo inicial o primario, por ejemplo, si ya tengo un convenio de accionistas, pues que no sea letra que no se aplica realmente al proyecto. Hay muchas veces en que al momento de la emoción de empezar un negocio, emprendedores sí prevén el celebrar un convenio de accionistas, pero no se dan a la tarea de realmente ejecutarlo. En el caso de reuniones periódicas que se tienen que celebrar para ver que el plan de negocios se esté llevando a cabo, no se llevan, los comités que se tienen previstos no existen o las personas que están ahí realmente no desempeñan su función. Eso hace que nuestro gobierno corporativo sea ineficiente y pues realmente no nos sirva de nada para lo cual fue creado. Sin duda los básicos son temas del día a día, pero ¿dónde podrían decir ustedes que la cosa se pone técnica? ¿Dónde es donde tenemos que hacer doble clic como empresarios, como emprendedores? Porque, claro, Gina nos ha hablado mucho de beneficiario controlador, hemos ya hablado de temas corporativos en general, hemos hablado de que tienes que tener tus libros, tus títulos, tu convenio de accionistas, tus estatutos hechos a la medida, no algo genérico, tus expedientes, todo esto muy bien, pero ¿dónde la cosa se pone técnica hablando de gobierno corporativo? ¿Dónde en realidad es donde los empresarios o emprendedores deben de poner atención al momento de establecer estas bases de gobierno corporativo? Insisto, no hablando de empresas que coticen en la bolsa, que son las que llegan a tener un gobierno corporativo más grande, pero ¿dónde están esos principales contrapesos? ¿Dónde podría decir cada una de ustedes que deben de poner atención? Yo diría que si el negocio ya va creciendo, vas a requerir capital. Si requieres capital, vas a buscar a algún inversionista o vas a acudir a alguna institución bancaria. Cualquiera de estas dos opciones va a requerir que presentes todos los documentos que tienes en tu empresa, ¿no? Y ese es el primer paso que hacen ver a los inversionistas la necesidad de solicitar documentos de la empresa que les dé certeza y confianza de que el proyecto va a prosperar y no van a perder su dinero. Entonces, un primer indicador que yo diría es parteaguas para asegurarnos que ya tenemos un gobierno corporativo, aunque sea primario, es cuando queremos expandirnos y ya necesitamos de externos para expandir el negocio mediante la inversión de capital. ¿Tú, Gina, dónde creerías que es? Yo creo que es importante justo, ya hablamos de reglas, de manuales, de documentos, es importante justo tener esta estructura también, el tener un consejo que en realidad te funcione para darte esta continuidad al negocio, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, recomendamos que cuando se integre un consejo,
sea de manera impar, ¿no? Para que al momento de las votaciones no haya como un empate y pueda tomarse una decisión imparcial. O que también dentro de tus comités haya justo esta persona externa que sea imparcial, que no sea a lo mejor justo en estos negocios familiares, ¿no? Que ya no sea ni el tío, ni el papá, ni el abuelito, ¿no? Sea justo un asesor externo que te pueda ayudar a tomar en realidad la decisión correcta, que va a ayudar y que va a levantar o a darle continuidad al negocio. Entonces justo esta estructura de comités, personas más allá de justo ser el hombre orquesta, es donde creo que hay que ponerle un poquito más de tecnicismo. Ya lo mencionaba, hay cosas para las que no se necesita un abogado. Hay cosas en las que puede juntarse la familia, hay cosas en las que puede juntarse los accionistas y simplemente escribir las reglas. A lo mejor ya el abogado le dará forma al final, pero el abogado no puede establecer estas reglas. No es tarea de nosotros establecer qué sí se puede, qué no se puede, cuál es el contrapeso. Esto es algo que ellos tienen que decidir, y es aquí donde siempre viene mi frase de soñemos en papel y veamos hasta dónde queremos llegar y cómo nos lo imaginamos para que luego el equipo pueda llevarlo a la práctica en la forma jurídica correcta. Pero, ¿qué deben de cuidar, Angie? En este tema, si tuvieras que hacer una lista de qué preguntas se tienen que hacer y que tienen que responder para entregarte a ti algo, para que tú le des la forma correcta, ¿cuáles podrían ser esas preguntas? Creo que la principal es ¿qué se busca con el negocio? O sea, para empezar, ¿cuál es nuestro producto? ¿Cuál es nuestro servicio? ¿Y qué es lo que buscamos? ¿A dónde buscamos crecer, expandernos? ¿Buscamos ser, no sé, algún negocio muy especializado, muy regional? ¿O buscamos llegar inclusive a otros países? Esa es la primera. La segunda, ¿cómo estoy dispuesto a hacer que pase? ¿Voy a dejar que familiares entren? ¿Voy a dejar que externos entren por medio de inversiones? ¿Cómo voy a llevar a cabo la ejecución de un plan que ya me está funcionando, pero que quiero llegar a más, ¿no? Y eso implica también el pensar qué es lo que voy a llegar a ceder de mi empresa, ¿no? El crecimiento de un negocio siempre implica el terminar cediendo una parte para que podamos llegar a más. Entonces, como tercer punto, yo diría que es necesario dar una revisada a qué es lo que tenemos en casa. Por casa me refiero al negocio, en los documentos, que los libros estén al día, que no haya problemas con IMSS, con el SAT, dependiendo de a lo que me dedique, que no haya problemas con autoridades específicas. Y con eso, si existen áreas de oportunidad o se tiene que reparar algo de manera preventiva, asesorarnos con un especialista para reparar todo lo que se tenga que hacer antes de avanzar y que llegue a surgir un... Gina, ¿tú qué dirías que son, cuáles son esas preguntas que se tiene que hacer todo empresario junto con sus socios, junto con su familia, y que te tiene que entregar por escrito para que tú puedas darle la forma correcta a su gobierno corporativo? Creo que también es importante verificar qué asuntos vamos a llevar a votación, qué asuntos yo no puedo decidir solamente por tener la empresa y que voy a necesitar el apoyo, el consejo, el voto de alguien más, ¿no? Asuntos como justo a lo mejor esto que estoy revisando, si quiero que un inversionista le meta dinero a mi empresa. Asuntos como a lo mejor la celebración de ciertos contratos, asuntos como la salida de algún tipo de socio, como justo este tipo de asuntos que va a necesitar llevarse a cabo una votación para que en el futuro no tengamos problemas de cómo se llevan a cabo estos procedimientos. ¿Qué pasa con los... ¿Qué pasa? Ya hicieron ustedes el cuestionario, ya se los mandaron con esto que ahorita me mencionan, ya le dijeron, por lo menos piensen en esto, por lo menos resuelvan esto. ¿Qué pasa si no se ponen de acuerdo? Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que sería, ¿cuál es el momento ideal para pensar en el gobierno corporativo? Pero antes de eso es, ¿qué pasa si empieza a haber desacuerdos? ¿Qué pasa si un hermano dice,
yo quiero que mis hijos trabajen aquí. ¿Y qué pasa si el otro dice, yo no quiero que ningún sobrino trabaje aquí? ¿Qué pasa si ellos quieren ganar 10 pesos y el otro dice, yo quiero ganar 20? ¿Qué pasa en estos casos? Platícame un poquito, Angie. En primer lugar, desgraciadamente son inevitables, siempre llegan, ¿no? Más en negocios familiares. Entonces, cuando empezamos un negocio, lo ideal es poner las reglas en claro desde el inicio, cuando todos somos amigos y precisamente no existe un que nos lleve a pensar de yo no quiero ceder en esta parte. Supongamos que no estamos en ese escenario y ya tenemos el... Hay medidas y mecanismos de control que nos ayudan a que se resuelva el proyecto de manera favorable, recordando siempre que buscamos que el negocio perdure más allá de los problemas que puedan llegar a existir. Lo recomendable es, una, si las personas directamente involucradas no pueden resolver entonces llamemos a un externo que de preferencia sea especialista en la materia en la cual verse para que puedan dar su opinión y se dé una solución que beneficie a la sociedad. Esa sería la recomendación. E inclusive, llegando ya en este punto, sí es importante ver, pues efectivamente, cómo voy a tener un medio de salida si de plano no hay ninguna solución. Pueden cambiarse el tipo de acciones para que ya no tengan voto, pero sigan participando de manera económica en la empresa. Se pueden prever diversos mecanismos. Entonces, en resumen, yo diría, establecer contrapesos eficaces con personas externas que no tengan una conexión directa con las personas que están que sean especialistas en lo que verse el problema. Y la segunda, tener mecanismos de salida para ver si el proyecto puede continuar, si la persona sale, si sale, cuánto se le va a pagar por sus acciones, sin una regla que ya estaba prevista como una... Eso nos ayuda a poder, digamos, sobrepasar cualquier conflicto que pueda haber. Gina, ¿cuál es el mejor momento para hacer esto? Pues el mejor momento es ahora, desde que empiezas a pensar en constituir tu sociedad. Como ya lo mencionamos, lo podemos hacer desde los estatutos, desde que tienes un convenio de accionistas, desde que ahorita estás escuchando este podcast y dices, oye, yo no tengo un gobierno corporativo, no importa. Siempre es un buen momento para empezar con las buenas prácticas corporativas, teniendo un gobierno corporativo. Ya hablábamos de los estatutos y el convenio de accionistas y estas preguntas que les vamos a hacer, que vienen dentro del famoso protocolo de familia. ¿Cuál es el alcance del protocolo de familia, Angie? Es poder determinar hasta dónde va a llegar el negocio, básicamente, ¿no? En negocios familiares es muy normal establecer reglas sobre qué miembros de la familia y qué perfil tiene que tener esa persona para poder participar en el proyecto. Hay veces en que se aceptan miembros honorarios, simplemente porque el negocio es familiar y quieren darle una participación simbólica a ciertos miembros. O también hay personas que tienen un peso más relevante en la empresa, que llevan el día a día. Básicamente es hasta dónde queremos que el negocio llegue a prosperar en futuras generaciones. El documento que se escriba, el famoso protocolo familiar, no es letra escrita en piedra. Igual que los estatutos o el convenio de accionistas puede llegar a evolucionar, pero sí es importante que las bases sólidas y el objetivo esté bien definido desde el inicio para que pueda implementarse llegado el momento. Ya hemos hablado del protocolo de familia, de los estatutos y todos los demás documentos básicos. Ahora la pregunta es, en la práctica, ¿cómo opera? Ya hay documentos escritos, ya las contrataron los clientes, ya tienen carpetas con toda esta información, con los estatutos perfectos. ¿Cómo se opera un gobierno corporativo en la práctica? ¿Cómo opera el día a día, Gina, de este gobierno corporativo? ¿Quiénes son los encargados de hacer que esto se cumpla? Por eso es importante justo tener esta estructura, ¿no? Desde, podemos hablar como lo más básico legal, ¿no? Que son las asambleas de socios o accionistas, que ahí se van a decidir ciertos
ciertos aspectos, ciertas decisiones, cosas que dice la ley, cosas que a lo mejor no dice la ley, y también justo para eso tenemos un consejo de administración, estas personas que van a llevar el plan de negocios de la empresa, ¿no? Los que van a hacer como valer estos manuales, estos procedimientos. Y también tenemos justo como la parte operativa, ¿no? Los directivos, los gerentes, como ese tipo de personas que están ahí para llevar a cabo el día a día, justo sin perder esta misión, esta visión, estos valores que el negocio tiene que tener. Complementando lo que decía Gina, ¿cómo lo implementamos? Pues también con el seguimiento. O sea, con todos estos organismos y órganos internos que hemos estado mencionando en este capítulo, tiene que haber especialidad. O sea, no puede haber un consejo de administración que se reúne quizá de manera anual para revisar estados financieros. Eso no es suficiente. Necesitamos asegurarnos que cada comité, cada órgano sí lleva a cabo sus tareas, y una sugerencia es tener un comité de vigilancia que nos ayude precisamente a verificar que todo se está llevando de manera correcta, ¿no? Este comité puede reunirse, no sé, quizá de manera trimestral, semestral, conforme lo prevea el plan de negocios. Nos va a ayudar a determinar si inclusive falta integrar a más personas en el proyecto. No es necesario tener a tantas personas, se vuelve muy burocrático. Ese contrapeso, ese famoso comité de vigilancia, nos ayuda a precisamente aplicarlo de manera eficiente. Ya hablamos de los beneficios, ya hablamos de qué incluye, qué no incluye, por dónde, qué hay que hacer, cuál es el alcance, qué documentos operativamente, cómo se lleva, si se generan comités, si se hace un consejo de administración, qué tan grande, cuántos miembros. Perfecto. Nos decías ahorita, Gina, el mejor momento es ahora, es hacerlo, simplemente hacerlo. ¿Cuál es una señal que debemos de entender? Vamos a pensar que no lo hicimos ahora. Vamos a pensar que alguien no siguió tu consejo y no te escribió un mail terminando de ver este podcast. ¿Cuál es una señal que te debe de dar la operación para decir es momento de ir a hacer un gobierno corporativo y de marcarle a Gina? ¿A qué voy? Muchas veces los empresarios o los emprendedores dicen, todavía no estoy ahí, no tengo dinero para eso. Sí, Gina Bravo me dijo, el momento es ahora, hazlo, pero yo creo que todavía no estoy listo para eso, lo vamos a hacer, forma parte del siguiente año. Pero en el día a día, ¿cuál es una señal después de eso para decir, ya no me puedo esperar? Yo creo que cuando tú quieres salir a buscar dinero, una inversión, un préstamo, lo que sea que vaya a capitalizar tu empresa, ahí es el momento. Porque un inversionista, un banco, algún tercero siempre va a ver de una mejor manera a una empresa que está estructurada, que tiene un gobierno corporativo, que sabe cómo tomar decisiones y cómo resolver conflictos, a una que no lo tiene. ¿Tú cuándo dirías que es este momento, Angie? Independientemente de lo que había dicho G, que es un punto importante, y no nada más en créditos, también en licitaciones, si el negocio quiere prosperar, es al lado. Yo creo que una pregunta crítica en que puede definir de si ya es momento es, ¿qué pasa si la persona que está actuando como hombre de orquesta falta? Si esa persona falta y nos damos cuenta de todo se viene abajo, definitivamente ese es el momento para decir, ya necesito el gobierno corporativo y necesito darle seguridad a que el negocio va a prosperar más allá de esa persona. Y si me permiten, yo sumaría también cuando se anticipe que puede haber algún en una toma de decisión, en un tema económico, en un cambio de mercado, en cualquier situación. Ya lo mencionabas tú, Angie, es un contrapeso, es consecuencias, es solución de... El gobierno corporativo va mucho más allá de tengamos la casa en orden, es una herramienta que nos sirve para esto. Desafortunadamente hay mucho que hablar, desafortunadamente hay un sinfín de temas y que las voy a invitar a que sigamos analizando todo lo que puede derivar de este gobierno corporativo. Pero antes de terminar, quiero preguntarles, ¿qué le dirían a la gente que nos escucha
Tú, Gina, enfocado en los emprendedores, en nuevos empresarios. Tú, Angie, enfocado en líderes de empresas familiares o miembros pertenecientes a empresas familiares. ¿Qué les dirían? ¿Qué consejos les darían si es que no tienen o no tienen actualizado su gobierno corporativo? ¿Qué es, desde su experiencia, lo que más les pueden dejar? Creo que es importante que justo como empresario vayas poniendo en la cajita este dinero para ir armando esta estructura del gobierno corporativo, porque, como lo decía, no es un gasto, es una inversión. No es burocracia, es tener control de tu negocio y de cómo quieres que crezca y hacia dónde quieres que vaya. Súper. Del lado de empresas familiares, yo creo que lo principal es qué va a pasar si las personas que están ahorita a cargo llegan a faltar, por la razón que sea. ¿Tenemos forma de dar continuidad al proyecto o no? Y también establecer quiénes van a realmente participar en el proyecto. O sea, dependiendo de la visión que tenga la familia, el gobierno corporativo se puede adecuar. Eso es lo bonito de establecer todas estas reglas. No significan que no tengan flexibilidad y que sean las mismas reglas para todos los negocios. No. O sea, es adecuarlo realmente a cómo funciona cada proyecto, pero sí teniendo en cuenta que necesitamos ceder en algunas partes para que precisamente el negocio prospere más allá de las personas que originalmente lo crearon. Me encanta. Sin duda creo que es algo que amerita que le demos tiempo, que le dediquemos algo de recursos, pero sobre todo nos va a llevar a visitar nuevamente el origen del proyecto y actualizarlo para saber si seguimos vigentes en lo que pensábamos o no. Y cuando hablamos de emprendedores y hablamos de nuevos proyectos, nos va a obligar a hacer preguntas incómodas, nos va a obligar a saber cómo resolver situaciones que sin duda se nos pueden presentar en el día a día, que sin duda pueden poner en riesgo el proyecto y que, como bien lo decían ustedes, tener un gobierno corporativo puede hacer la diferencia. Chavas, muchas gracias. Gracias por acompañarme, gracias por sus conocimientos. Seguramente en breve estaremos grabando más relacionado con estos temas de carácter corporativo. Nos vemos pronto. Gracias, Mau. Y a todos ustedes que nos acompañaron, gracias por sintonizarnos. Recuerden, yo soy Mauricio Portillo y esto fue Hablemos Derecho con PDLC. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Esto fue Hablemos Derecho con PDLC. Una conversación legal a tu altura.